Pau Palacios y Alex Serrano, hola. Hola. ¿Cómo estáis? Hola, Marta. Bien. ¿Bien? Un poco cansados para seguir. Bueno, luego iremos a eso. Que, he pensado mucho en vosotros estos días y en la compañía. Y he pensado que, claro, que en 2026 Agrupación Señor Serrano cumple 20 años. Sí. Que son muchos años, que son 2 décadas de trabajo. Y quiero saber cómo estáis después de estos 20 años. ¿Cómo estáis ahora? ¿Cómo ha cambiado esa energía inicial con la que nació Agrupación hace 20 años? ¿Y cómo es esa energía ahora? ¿Cómo se ha transformado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo ha cambiado? Y también cómo ha cambiado el motor. Ese motor inicial, ¿cuál es el motor ahora? Yo creo que uno una mañana se despierta, suena atópico y se da cuenta que se ha hecho mayor, ¿no? Y se da cuenta de que han pasado 20 años y que ese proyecto que acababas de estrenar pues se ha convertido en otro, pero con toda esa diferencia de tiempo. La energía no es la misma, las fuerzas no son la misma, el ímpetu no es el mismo y el motor no es el mismo. Esa necesidad casi devoradora, ¿no?, que tenías al principio y ese afán, esas ganas, esa pulsión se convierte en otra cosa, ¿no? Y seguramente se convierte en, pues, ya no en una necesidad, sino en una curiosidad que siempre sigue viva, en una, ¿cómo decirlo? En una pequeña necesidad de seguir vivo y seguir vivo creativamente, en unas ganas, pero no unas ganas desde la pulsión, sino unas ganas desde el seguir teniendo un hambre. Es un hambre más sosegada, es un hambre no devoradora, pero sí es un hambre de seguir probando platos diferentes, posiblemente. Claro, es que vosotros nacéis en 2006, que es justo antes de la crisis económica. Claro, cuando todavía éramos todos un poco inocentes. Sí. O sea, ¿recordáis esa inocencia inicial o no? Sí, pues ya está lejos. Sí, yo lo que recuerdo mucho es un poco la improvisación. Es decir, recuerdo que yo no pensaba en el futuro en ese momento. Pienso más en el futuro ahora, extrañamente, que en aquel momento. En aquel momento simplemente era: vamos a hacer un espectáculo, vamos a hacer el siguiente espectáculo. ¿Y cómo lo queremos hacer? ¿Y qué nos mueve? Y al principio, ¿no?, qué nos inspira y tal, fuera. Luego ya evolucionó un poco, que luego podemos hablarlo, a qué nos inspira como ya más dentro. Pero sí, esa cosa de, bueno, haces las cosas y las vas haciendo y con unas ganas y tal, con una energía. Y ahora sí, se ha transformado en algo pues más reflexivo, más introspectivo de alguna manera, mientras que antes parecía que todo como salía, fluía, sucedía, y ahora requiere todo pues, más trabajo, más meditación, más preparación. Es como raro, porque como que casi debería ser al revés y sin embargo me encuentro como más atento a todas estas cosas de forma consciente ahora que hace 20 años. A mí me gusta esto de pensar que el futuro ahora, de esto que hablabas, está cerca, ¿no? Antes el futuro no existía porque era inmenso y estaba como muy alejado y en cambio no. Ahora está aquí, está muy cerquita. Estamos seguramente mucho más cerca de nuestro final, creativamente, como compañía, como seres vivos, que no del principio. Y hay algo bonito en todo eso. Bueno, tiene que haber muchas cosas bonitas, Alex. Cuando uno cumple 20 años como compañía, se empieza a preguntar si ocupará un lugar en la historia del teatro, se empieza a preguntar por la herencia, por el legado, por si será un agente inspirador en otras generaciones, en otros creadores, si se recordará lo que uno ha hecho.
Yo creo que son como dos cosas distintas. Una es si formaras parte de la historia del teatro. Yo no me lo he planteado nunca en mi vida, pero lo que sí que te planteas o que empiezas a darte cuenta, ni siquiera te lo planteas, empiezas a darte cuenta de que hay gente que está empezando a trabajar o que lleva unos años trabajando y que ves que de repente los ves y dices, hostia, yo creo que esta gente ha visto algo nuestro, ¿no? Y esta cosa. Y luego también te das cuenta, y esto nos ha pasado como recientemente, de que te das cuenta de que sabes cosas y de que después de llevar tanto tiempo trabajando hay una serie de cosas que para ti ya son como naturales, pero que para gente que empieza no lo es, ¿no? Y entonces en los últimos años, por ejemplo, toda nuestra labor de dar workshops y de compartir nuestro recorrido y lo que sabemos se ha multiplicado porque tenemos más capacidad, bueno, por lo que sea, ¿no? Y también porque es bonito verlo. Sigues teniendo el síndrome, o al menos yo, del impostor y de pensar que estás aquí de regalo y que no mereces bien este sitio. Es posible que sea por una educación católica llena de culpa y demás. Y en cualquier caso, volviendo... Eso es él, ¿eh? Yo no. Claro. Pero en cualquier caso, a mí no me preocupa tanto lo de hacer historia porque, quiero decir, es teatro, ¿no? Es algo casi fútil, es muy efímero y no está tan ligado al acontecimiento como histórico, sino el casi como una tranquilidad conmigo mismo, ¿no? Es decir, si en la historia o el relato que me puedo contar de mí mismo está sosegado, está tranquilo y lo puedo vivir acordemente, de una forma creativamente también. Es decir, si me siento bien con todo ese legado que he ido generando o que hemos ido generando. Y de momento creo que sí. Sí, y otra cosa guay que hay ahora, que yo me siento mucho más, entre comillas, tranquilo. Es decir, de alguna manera yo sí que siento que no tengo nada que demostrar. Quiero decir que realmente ahora lo estoy haciendo por el placer de seguir investigando, de seguir descubriendo, de seguir probando cosas, pero es un trabajo ya mucho más hacia adentro realmente. Más relajado, ¿no? Sí, hay una máquina que te sigue empujando y esta máquina con los años tú piensas que la dominarás, pero no, sigue ahí fuerte y constante y tenaz, que es la máquina de la producción, la máquina de los festivales, de las ayudas, del dinero, de los encargos. Del mercado. Del mercado, que te empuja y te empuja y te empuja a estrenar, a tener piezas nuevas y demás, porque estas piezas nuevas deben girar, porque estas giras son las que te sustentarán económicamente y demás. Y es como esta máquina sigue estando allí, pero también desde una tranquilidad creativa de decir, mira tú, vamos a probar esto, si funciona bien y si no, pues a otra cosa, ¿no? Sí, entonces también un poco menos de miedo a la imperfección. Es decir, a lo mejor en piezas anteriores en las que teníamos como un lenguaje muy dominado, hacíamos como espectáculos más redondos y ahora, como estamos probando cosas nuevas, nos interesa más el probar estas cosas nuevas que el hacer el espectáculo redondo, ¿no? Entonces por ahí hay algo que es muy interesante para nosotros y es esta cosa de combinar, ¿no? Hacer un espectáculo con 20 personas en escena para el espectáculo de Navidad de tal y ahora hacer un monólogo, ¿no? Un solo, no sé si dijera un monólogo, un solo de una performer en un escenario, ¿no? Y poder jugar con todo esto es lo que dices, venga, va, sí, esta otra cosa. Hagamos, ¿no? Os decía al principio que había estado pensando mucho en vosotros estos días porque, bueno, como que necesitaba saber, como encontrar qué atravesaba vuestro trabajo de manera como propia, ¿no? Como eso que os hace y eso que os distingue de otras compañías y de otros creadores. Y pensé y pienso que hay hay muchas cosas que os distinguen y que configuran eso que los periodistas y que también los creadores nos gusta tanto decir, eso, el lenguaje propio, ¿no? de una compañía. Bueno, yo creo que que lo que hace propio vuestro lenguaje son dos cosas, fundamentalmente. Una de ellas es que sois profundamente dialécticos
vuestro teatro es muy, muy, muy dialéctico. O sea, yo tengo la sensación de que no sois esos creadores que están hablando a su comunidad, a sus iguales, a sus semejantes, a la crítica, a otros directores, a otros creadores, ¿no? a los programadores. Hay mucho creador que habla con el programador o con el crítico, pero no habla con el público o no habla con la sociedad en la que vive. Vosotros estáis hablando todo el rato con el otro, con la otra. Tenéis un interlocutor que es el público y por ende la sociedad en la que vivís. Y eso me parece brutal, brutal, y además que tiene una presencia increíble en vuestra práctica. Y luego me parece que ese otro siempre es el nosotros, ¿sabes? Frente a ese yo, a ese individualismo feroz en el que vivimos, en esta sociedad capitalista en la que estamos todos, ¿no? Vosotros siempre habláis de lo común, siempre os estáis dirigiendo al nosotros. O sea, por un lado establecéis un diálogo permanente todo el rato con la sociedad y por otro lado nunca habláis desde el yo, siempre habláis desde el nosotros. Hay una especie de construcción de lo común, una apelación a lo común en toda vuestra práctica. Yo no sé si esto ha sido un camino consciente, si ha ido configurando vuestro trabajo a medida que ibais aprendiendo, ibais probando, ibais preocupándoos por el entorno, por la sociedad, por lo social, o ha sido algo muy, muy consciente desde el principio. Porque es muy político también todo esto, ¿eh? Cuando estamos creando las piezas, muchas veces nos cuestionamos cuál es el papel del público, ¿no? Del público que nos está viendo y demás. Y este papel normalmente, o este cuestionamiento que nos hacemos, esta reflexión sobre el público, el día del estreno, cuando ese público está llegando y empieza a ocupar los asientos o vamos de gira, de polos y demás, Pau y yo miramos al público y pensamos, ¿quién es esta gente? ¿Quién es esta gente? Es decir, no tenemos ni idea quiénes son. Es decir, que hay como una especie de ente desconocido al que no sabemos cómo enfrentarnos, pero sí que nos enfrentamos como un común. Por otro lado, me acuerdo cuando estudié en el Institut del Teatre, que decían, alguien nos dijo algo así, un profesor algo así como, cuando te diriges al público te puedes dirigir a través del tú, ¿no? Es decir, porque quien te está escuchando es una sola persona y por tanto es un tú. Y me acuerdo de que esto lo llevamos a sala la primera vez, o lo llevamos de las primeras creaciones que tuvimos, y este tú no nos encajaba. El de hablarle a un tú era como muy extraño, porque realmente era una comunidad, ¿no?, la que había allí, y era de las pocas comunidades que aún nos queda en el teatro. Se ha hablado muchísimo esto, ¿no? Y no voy a decir nada nuevo, pero sigue siendo el mini espacio de resistencia aún de la comunidad. Y por tanto, hablar de un común y pensar en un común, creemos que es de... Sí, luego también que es de recibo. Creo que tiene que ver con el hecho de que somos de saque dos, aunque siempre para los procesos creativos nos apoyamos al menos para la fase de desarrollo dramatúrgico al menos en una persona más, para desempatar. Y esta cosa y esta conciencia de ser compañía. Nosotros siempre tenemos esta idea de que somos una compañía de teatro, ¿no? Entonces, claro, no es un yo creador, es un nosotros creador, y que se dirige a un vosotros público, pero que al final acaba siendo un nosotros, ¿no? Y esto que acabas de decir sale exactamente tal cual en el diálogo entre la inteligencia artificial y los autores en una isla. Tú no eres un tú, porque eres, ¿no? Esta inteligencia artificial es un vosotros sin duda. Nosotros no somos un yo, porque somos un nosotros, pero el público, que también lo incorporamos en el diálogo, también forma parte de este nosotros, ¿no? Y también porque hay muchos momentos en el proceso de creación cuando estamos ante una duda de, vale, ¿y esto cómo lo resolvemos? Él tiene una idea, yo tengo una idea, la otra persona tiene otra idea y al final decimos, ¿sabes qué? Que lo resuelva el público, ¿no? Entonces lo dejas ahí lo suficiente como para no cerrarlo y que el público lo pueda acabar de llenar como quiera, ¿no? Lo conviertes en una pregunta, sí, además, ¿no? Y por tanto es dialéctico porque está abierto. Sí, sí. Me hace mucha gracia cuando a veces termina un espectáculo y algún espectador después te viene, ay, tal, esto, no sé qué, lo otro. ¿Eso qué quería decir exactamente? Lo que tú quieras,
No. La pieza está ahí y a partir de ahí es para ti, para que la discutas y tal, ¿no? Hay algo bonito en lo que ha dicho Pau, que somos una compañía. Y en el fondo, este nombre de compañía es muy bonito en sí, ¿no? Es ir acompañado en la vida, ¿no? Es no estar solo. Y es como pues una declaración de intenciones. Es en compañía, ¿no? En compañía nosotros como creadores, pero también muy posiblemente con el público. Yo creo que os hacéis las preguntas que están en la calle. Muchas veces os hacéis preguntas que están ahí latiendo y que están empezando a nacer, además, esas preguntas. Yo creo que tenéis un olfato maravilloso y un oído maravilloso. O sea, en 2023 estrenáis Una isla, que es una historia que, entre otras cosas, que plantea un diálogo con la inteligencia artificial. Ahora estamos en 2025 y estamos en pleno apogeo de esa relación con los ChatGPT y todas las inteligencias artificiales, ¿no? En ese momento eso no estaba en la escena. Y de pronto os marcáis una obra sobre esto. Vuestra última pieza, Historia del amor, es una pieza en la que estáis mirando al amor en un momento de políticas del miedo. Volvemos otra vez al individualismo feroz, en plena crisis de la heterosexualidad, del amor romántico, en pleno apogeo del amor como producto de consumo también, y de alguna manera estáis ahí como posicionándoos, como planteando vuestras preguntas y vuestras dudas, pero también como diciendo, bueno, hablemos de nosotros, o sea, hablemos de lo que nos une, que en el fondo tanto Una isla como Historia del amor, en el fondo a lo que apeláis es a volvamos a estar juntos. ¿Por qué no estamos juntos? Y eso también está en casi toda vuestra trayectoria, es algo que a mí me emociona muchísimo, que está ahí como latiendo, ¿no? Sí, en realidad casi todos los temas surgen de conversaciones entre nosotros y como estamos viviendo hoy en día, somos gente interesada, como la mayoría de gente, por lo que sucede hoy en día a nuestro alrededor, pues supongo que emergen de una manera natural y que tienen que ver con lo contemporáneo, ¿no? Y por eso también decimos que hacemos teatro contemporáneo, ¿no? No es solo por los medios que utilizas, sino también porque te relacionas con exactamente tu contemporaneidad, ¿no? Con lo que está sucediendo en estos momentos y que tampoco se acaba de resolver, ¿no? Y con lo cual piezas nuestras acaban teniendo un recorrido bastante largo porque son temas difíciles, controversiales y que nunca se acaban de resolver, ¿no? Por ejemplo, Birdie, esta pieza que va sobre la migración y que estrenamos justo un año antes de que estallase la crisis migratoria, sobre todo después, cuando empezó la guerra civil en Siria, y ahora está como emergiendo de nuevo. O sea, tenemos de repente una gira de Birdie repitiendo en ciudades donde ya lo hemos hecho, que es algo también muy extraño, porque el tema no está resuelto y seguramente el enfoque que le dimos tampoco caducaba, ¿no? Sino que permitía reflexionar sobre ello y sobre todo eso, no dar un mensaje, ¿no? Que es una cosa a la que nosotros tenemos pavor, que es la de dar un mensaje. No nos interesa mucho reflexionar sobre las cosas, evidentemente desde un punto de vista, pero manteniendo la cosa en el diálogo que decías antes, ¿no? Que también es curioso porque es algo que se nos ha criticado muchas veces, ¿no? El no ser claros, el no tener como una posición unívoca, el no responder las preguntas. Y en cambio nosotros siempre nos hemos sentido pues mucho más cómodos en el magma de la incertidumbre, desde un punto de vista, pero con algo de incertidumbre, con algo más de complejidad. Yo no conozco a un solo creador que responda a las preguntas que plantea en escena. O sea, esto me parece una obviedad. Vamos a hablar del lenguaje. Hay un momento en esta última pieza, en Historia del amor, en la última que habéis estrenado, además es al inicio de la pieza, en la que la voz en off que abre la historia dice que toda historia tiene un principio y que cada historia comienza con una palabra, aunque eso no siempre signifique que haya un origen. Vale, ¿cuál es el origen y dónde está el inicio y el principio de ese lenguaje
que os empieza ya a configurar como compañía? ¿Y qué es lo que construye ese lenguaje? Como todo, es un cúmulo de casualidades y es un cúmulo de decisiones, ¿no? Es decir, no es que un día te levantas y dices, mira, este es mi lenguaje. Yo fundo la compañía, muy rápidamente se juntan Pau y Bárbara, pero sucede que yo voy al conservatorio y soy la rara avis. Yo he estudiado diseño industrial previamente y, por tanto, convivo con todo de compañeros de clase que vienen de humanidades, filologías, literaturas y, por tanto, de una vertiente mucho más de letras. Y hay algo también asociado al trabajo que tengo en ese momento, que es el que me ayuda a vivir y tirar adelante, que está relacionado con el mundo audiovisual. Y por tanto, casi naturalmente y a modo de diferenciación, y también porque hay algo de mi background que desconoce todo ese legado de teatro y de literatura más clásico, que me hace, o que nos hace, tomar una deriva más técnica, por así decirlo, incluso tecnológica. Y por tanto, toda la incorporación del mundo audiovisual o del multimedia o de los aparejos tecnológicos, electrónicos y demás, pues nos viene mucho más a mano. Y también nos viene mucho más a mano el abrazar un lenguaje contemporáneo, dado que no venimos de ese background clásico. Digamos que esto sería como los antecedentes, ¿no? Y luego hay como condicionantes que te vas encontrando, como esas derivas, como esas bifurcaciones en caminos que has de tomar una decisión, ¿no? Y esa decisión, que la ves muy claramente en algún momento, como en 2008, pues hace que marques aún mucho más tu lenguaje. Sí, para ir también atrás en el tiempo, yo no he estudiado nunca teatro. Yo soy licenciado en Sociología, después empecé a trabajar en cosas de teatro, pero más en la producción y tal. Luego intenté ser videoartista y al final, en paralelo, había empezado con Alex a escribir, porque en aquella época sí que escribíamos espectáculos al principio. Y entonces, de alguna manera, creo que todas las inquietudes creativas que teníamos, vimos que a través del teatro y del teatro como nos lo planteábamos nosotros, las podíamos canalizar, ¿no? Entonces surge de ese cúmulo de inquietudes que acaban encontrando en el teatro un lugar donde podemos meter realmente todo lo que nos interesa. Podemos meter textos, podemos meter vídeo, podemos meter performance, podemos meter lo que sea, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene el teatro, lo que nos atrapa, esta posibilidad de meterlo todo. Y luego, como decía él, estas cosas que la vida te va poniendo, ¿no? Nosotros empezamos con nuestras primeras piezas, algunas de las cuales ya se vieron en temporada alta, que eran como más textuales y performáticas, y hacíamos unos bolos decentes al año. Llega la crisis del 2010, 2008-2010, Rajoy decide que todas las realidades culturales alternativas son inútiles y que es un momento perfecto para eliminarlas, y nos quedamos sin bolos. Y entonces ahí decimos, si queremos seguir haciendo esto, tenemos que buscarnos la vida fuera de España, porque aquí no vamos a poder trabajar. Y entonces coincide que ese empeño de salir fuera, de ir a visitar festivales, de encontrarte con otros directores, con otros estados fuera, pues nos surge una oportunidad de ir a hacer una residencia en Francia de una cosa, y allí en medio de francófonos de Canadá, de Suiza, de Francia, de Bélgica, nosotros dos que apenas hablábamos francés en aquel momento, y de repente nos encontramos de una manera muy fuerte. Dijimos, hostia, aquí podemos tirar por esta línea, donde el vídeo empieza a ser muy, muy definido, donde tocar temas más actuales y más conectados con la realidad, también esa inquietud también encuentra una manera de canalizarse. El uso de objetos. El uso de objetos, y entonces ahí tienes como un primer, ¿no?, momento de que dices, vale, y a partir de ahí nacen Catástrofe, nace Brinkman Brando Bubble Boom, nace House in Asia, nace Birdie, ¿no? Pues son estas cositas como que te vas encontrando. Y está muy bien que sean este tipo de bifurcaciones las que pueden marcar tu lenguaje, que no sea solo un hecho creativo voluntario, sino es la toma de decisiones prácticas y
y necesidades vitales que, para poder seguir adelante, para poder seguir pagando el alquiler, que te hace variar tu lenguaje y modificarlo y variar tu forma de producir. Sí, exacto, es que esto es muy importante, lo de la forma de producir, la forma de crear, ¿no? O sea, pasamos de concebir y preparar los espectáculos de una manera más, digamos, tradicional, que es escritura, ensayos, estreno, a darnos cuenta que por nuestra manera de ser y manera de crear, esto no nos funciona y que necesitamos poder crear espectáculos de una manera más momento a momento, ¿no? Es decir, desarrollar el espectáculo a la vez que lo estás ensayando y, por tanto, descubrir el espectáculo, ¿no? Y cambiamos, forzamos la máquina porque el contexto teatral no estaba para nada preparado para crear de esta manera, nos buscamos cómo podemos, con nuestros medios, el poder desarrollar las piezas de este modo, y entonces ahí se produce este cambio, ¿no? No solo en cómo son en escena el resultado final, sino también todo lo anterior. Y también porque empiezan a aparecer compañeros internacionales, ¿no? Partners internacionales en los cuales tú sabes que puedes acudir a ellos, pero no de una forma intensiva, sino puntual. Y simplemente esta idea de puntualidad, de yo te acojo 10 días, pero te acojo 10 días este año y el año que viene igual te acojo 10 días más, hace que tú varíes también tu forma de ensayar, tu forma de crear. Es como todo un cúmulo de factores que hace que vayas tomando tus decisiones, en cierta manera. Sí, es esto es bonito. Que decía él antes de las bifurcaciones, ¿no? Que, o sea, tú llegas a un punto y tienes que elegir qué hacer. Y tenemos la impresión ahora, además, porque llevamos ya 20 años, que delante de cada bifurcación más o menos hemos sabido tomar la decisión que nos iba a ayudar a seguir progresando, a seguir evolucionando, a seguir creando, a seguir existiendo y tal, ¿no? Entonces es verdad que es como esto, sería bonito ver el mapa de todo lo que no las puertas que no abrimos. Sí, las puertas que no abrimos. ¿Qué puertas os abrió en 2015 el León de Plata de la Bienal de Venecia? Si es que abrió puertas. Abrió muchísimas ¿Sí, no? puertas. Sí, abrió muchísimas puertas, sobre todo visibilidad internacional. Ya la teníamos porque éramos una compañía que desde el 2010 las giras se desarrollaban sobre todo internacionalmente, pero nos abrió paso o nos dio acceso a otra liga, por así decirlo, de teatros más consolidados, festivales más consolidados, y sobre todo que ya no era tan difícil conseguir nuevos productores, nuevos amigos para las próximas piezas. Se ofrecía, se abría con mucha más facilidad. Por ejemplo, en Italia, muy concretamente, y es que en Italia, efectivamente, los Leones, la Bienal, etcétera, tienen mucho peso, tienen mucha importancia, es una cosa que todo el mundo conoce y todo el mundo reconoce. Y nos salieron muchos partners, el CSS de Udine, el Teatro delle Colline Torinesi en Turín, la Triennale en Milán, entonces, Zona K también en Milán. Zona K en Milán. Entonces salieron toda una serie de coproductores y de cómplices que nos han seguido hasta hoy, ¿no? Y siempre lo decimos, nosotros sin el apoyo de todas estas realidades italianas no hubiésemos podido seguir existiendo como compañía, ¿no? Entonces, y a partir de ahí también hacia el resto de Europa, ¿no? La calidad, sobre todo de las propuestas de colaboración que te llegaban, eso se notó muchísimo, y también a la vez la exigencia, ¿no? El tener que esforzarte todavía más para que todo realmente esté como tú quieres que esté y para que pueda, iba a decir competir, pero no, porque es muy feo eso, pero que se pueda equiparar, ¿no? Que pueda estar al lado de otras creaciones de otros lugares que a ti te interesan y que a ti te inspiran, ¿no? Y eso en cierta manera fue difícil, o al menos yo lo sentía como difícil de decir, es un regalo, por así decirlo, pero es una losa, en cierta manera también, y además pesa, ¿no? Es muy pesado, y es una losa que quiere decir que hay miradas ahora encima tuyo o hay expectativas, porque en el fondo un León de Plata es para lo que ha de venir, ¿no? No es un premio de la carrera, que sería el de oro, sino es lo que ha de venir, y por tanto lo que ha de venir es, a ver,
que va a venir. Sí, sí. Me acuerdo que en 2016, cuando estrenábamos Verdi, estábamos acojonados. Porque es eso, habíamos ganado el León antes, teníamos como un montón de ojos encima y... Veníamos de hacer una residencia, además, en la Bienal de Venecia, Sí. que había sido un absoluto desastre, que descartamos todo el material, Sí, no nos sí, gustó. sí, sí. Y por tanto había presión, sentíamos mucho la presión. Sí. Sentíamos Pero Verdi mucho. salió preciosa esa pieza. Sí. Sí, sí, también tenemos la sensación de que nuestras piezas... A posteriori salen posteriori, todo el mundo, entre comillas. Pero antes no. Que va. No, la sensación nuestra después de cada estreno es de mucha severidad. Es paradójico que te califiquen al cabo de 5, 6, 7 años alguna de tus piezas como The Mountain, Verdi, Brinkmann o House in Asia como obras maestras, cuando en su momento los mismos críticos o los mismos programadores las denostaban. ¿Sabes? Las denostaban o las criticaban o les ponían malas puntuaciones, les ponían poquitas estrellitas y es como... Sí. ¿En qué quedamos? ¿Son obras maestras o es basura? Son, al Quiero decir, no hay- al cabo de 5 años son obras maestras y dices, pero si tú dijiste después del estreno, ¿no? Entonces Está ahí, bien que los críticos cambien de opinión a ahí veces, esta ¿no? cosa, ¿No? ahí está, Incluso sí. si es a mejor, ¿no? Sí, 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 Si es a peor, no, pero si es a mejor, bueno. Pero en cierta manera podríamos decir que envejecen bien. sí, Envejecen bien las piezas. sí. Yo creo que ese buen envejecimiento tiene que ver con los referentes que usáis y los elementos que nutren y que alimentan vuestras piezas, que es fundamentalmente la cultura popular. O sea, tenéis muchísimos referentes muy reconocibles por cualquier tipo de público. O sea, hay mucha cultura pop en vuestras piezas. O sea, yo me acuerdo de House in Asia. O sea, bueno, no sé, Bin Laden, ¿quién no vio esas imágenes del asalto al sitio donde estaba Bin Laden? No sé, todos los referentes, o sea, convertir esa pieza en una historia de indios y vaqueros. O sea, eso está en la infancia de cualquier ser humano del primer mundo, diría yo. O sea, quiero decir que manejáis un montón de elementos que hacen que vuestro teatro, a pesar de ese envoltorio, que es como aparentemente sofisticado, que tiene que ver con la tecnología, con el uso de las cámaras en vivo, con meter el cine dentro del teatro, que eso podría como complejizar un poco lo que estás viendo y no para nada. En el fondo te lo estás llevando de nuevo a algo que es tremendamente popular, que es el cine, que es la tele, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, que eso define mucho vuestro trabajo y eso hace que lleguéis de una forma tan directa y tan rápida con el otro. ¿Y qué es eso? Que es aparentemente, que es una especie de trampa en el fondo, porque es aparentemente sencillo, pero luego hay muchas capas, porque no estáis contando nunca una historia que entre a la primera. Siempre va entrando, hay algo que entra al principio, luego hay algo que entra después, hay un tercer plano y de pronto la historia está en un plano detalle que estaba por ahí y ahí es donde está la clave de todo lo que estáis contando. Y eso requiere, claro, un trabajo de dramaturgia brutal del que apenas hablamos, porque cuando se habla de vosotros hablamos mucho de lo tecnológico, de lo técnico, que eso de la es muy forma, evidente, sí, de la de la forma, forma. ¿no? Pero hablamos poco de esa construcción dramatúrgica que está detrás, ¿no? Que sostiene todo eso, ¿no? El ¿Cómo es rompecabezas. ese trabajo? ¿Cómo es ese proceso? Sí, dramatúrgicamente, como hacemos estas piezas que las vamos descubriendo a medida que las vamos creando, y esto puede durar un año, ¿no? Desde que tienes un primer esbozo, una primera idea y la pruebas, y cuando digo la pruebas, quiero decir, vas a una sala de ensayo y la levantas, ¿eh? Claro, a medida que la vas desarrollando se van generando tantas capas y nosotros tenemos mucha conciencia de querer ligar todas las capas que nos van saliendo para que ninguna se quede como abandonada o perdida. Entonces creo que es esto, creo que el elemento principal de nuestras dramaturgias es el tiempo que tardamos en hacerlas. No es lo mismo dedicar a un proyecto 24 horas seguidas que 2 horas durante 12 días, aunque la cantidad de horas es la misma, ¿no? Entonces, para nosotros esta cosa, este tiempo, es súper importante. Para nosotros mismos darnos cuenta de qué va la obra y cuáles son las capas que la configuran, ¿no? Y luego lo que decías sobre los referentes populares, para nosotros es una necesidad y de hecho rehuimos de todo lo que pueda ser elitista, súper intelectual,
Evidentemente que hay un montón de referentes de este tipo en nuestras piezas, pero de saque no. De saque nos interesa mucho que cada persona que venga se pueda agarrar a algo para poder seguir la pieza y que luego todo lo demás vaya llegando. Y porque hay algo también en la cultura popular que es un lenguaje común, ¿no? Claro. Y este lenguaje común a cada uno le despierta, hay como algo que nos despierta conjuntamente, pero también hay una vivencia individual en cada uno. Y es allí donde yo creo que también podemos esconder nosotros nuestras metáforas, ¿no? o nuestros rompecabezas, que dentro de lo pop, realmente de esta cosa brillante que tira para afuera y demás, son como plásticos perfectos donde puedes esconder muy bien los mecanismos dramatúrgicos y hacer todo este sistema de capas y capas y capas que nos gusta. Sí, sí. Y porque también si empiezas con esta cosa, ¿no? Tenemos esta impresión, si empiezas con esta cosa, vale, tengo el referente, y luego de repente llega lo otro por ahí y dices, narices, espera, ¿no? Es este tipo de recorrido, ¿no? del espectador nos también interesa. Es un cierto pudor casi a atacar el tema de frente, ¿no? Y a hablar de, por ejemplo, de Verdi, de la migración, hablando directamente de la migración, cuando el teatro seguramente es un espacio para otra cosa, ¿no? No tanto para explicar cosas, sino para reflexionar a partir de algo más poético, algo más visual, algo más metafórico. Y por tanto y algo más ir por juguetón. los lados. Sí. Porque yo creo que esa idea de juego está presente en toda vuestra obra. Ya el hecho de que toda la parte técnica esté a la vista, de que el público esté viendo cómo se hacen las cosas, cómo suceden las cosas, qué pasa con esa cámara que se está moviendo y qué pasa no solo con ese performer o esos performers que están encarnando la historia, sino qué pasa con los técnicos que están haciendo que eso funcione y sea posible. Yo creo que ahí, más allá de esa voluntad y esa idea de mostrarle al público cómo se hacen las cosas, cómo se hace el teatro también, Sí. También hay una especie como de compartir el juego, como de... Y hay una cosa como si fuerais críos jugando muchas veces, lo he pensado muchas veces, como si estuvierais jugando. O sea, luego hablamos que hay detrás de ese juego que hay cosas que no tienen nada de infantiles ni de pueriles, ¿no? Pero yo creo que hay mucha vocación de jugar, de pasárselo bien y de que eso le llegue al otro, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, totalmente. Y ahí también interviene el humor, claro, porque hay mucho humor también en vuestras piezas, ¿no? Sí, nosotros siempre lo decimos, si tú te lo pasas bien en escena, el público se lo va a pasar bien. Y hay obras donde realmente vamos a pasárnoslo bien directamente Sí, sí. en escena. Sí, nosotros en las piezas en las que estamos en escena nos divertimos increíblemente, ¿no? Y nos pasamos todo el espectáculo haciéndonos bromas, que no se ven hacia afuera, Ya, claro. pero nosotros sí, ¿no? Las notamos Pero y respecto el teatro que se ve, ¿no? El teatro que muestra su mecanismo, que muestra el cómo se construye, yo creo que la reflexión es casi la contraria, es decir, qué extraño que es el teatro que intenta esconder cómo se hace, ¿no? Qué extraño que es que Ana Karenina intenta hacernos creer que es Ana Karenina, cuando sabemos que no lo es, o que Hamlet intente hacernos creer que es Hamlet. Qué extraña esta convención del teatro, qué extraña esta convención de la ficción del tiempo, de la ficción del espacio. Qué peripecia que se le pide al espectador, cuando creo que lo bonito es decir, no, justamente, este es un espacio compartido, y este es un espacio compartido seguramente de juego, y por tanto es un espacio, y como es un juego, yo te puedo mostrar cómo se construye este juego, para que tú juegues también. ¿Cuándo os disteis cuenta de que el teatro era quizá más barato, quizá más divertido, si sustituíamos a los actores o actrices por muñequitos? Mariano Rajoy. Gracias, Mariano. Yo sé que estabais esperando esta pregunta. Sí. Sí. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Con Mariano Rajoy? Con Mariano. Sí, ¿no? Llegó Mariano y dijisteis gominolas, ¿no? Sí. Chicos de gominolas. Es decir, ¿no? ya no podíamos
traer a Diego Anido, pues a Susana Gómez y a Esther Forment con nosotros. Teníamos que escoger solo uno porque no podíamos pagar los sueldos de los otros dos, por así decirlo. O sea, fue un tema de pasta. Sí. Sí, de saque sí. Luego lo que pasa es que te das cuenta, o sea, teníamos la opción de insistir, aunque con menos pasta, o decir, vale, no hay pasta, vamos a buscar otra manera, ¿no? Y elegimos buscar otra manera y fue eso, ponernos a nosotros en escena, que no sabemos hacer nada, más que mover cámaras y cosas, y confiar siempre al menos en una persona en escena que sepa hacer algo. Que fue Diego. Que fue Diego al principio, y tirar. Y entonces, bueno, pues fuimos aprendiendo a utilizar este sistema. Si hubiésemos sido belgas, muy probablemente nunca hubiésemos llegado a hacer el teatro que hacemos hoy. O sea, que es los condicionantes de la vida y los condicionantes materiales han sido en nuestra carrera algo muy definitorio. Y que la precariedad también es lenguaje. Es decir, el tener que comprar las cosas en un bazar y no en el Corte Inglés, pues también marca el lenguaje de los objetos, el lenguaje de el tipo de cámara que pones, el tipo de cable que tienes, el tipo de muñeco que tienes, es lenguaje y es economía, en cierta manera también. ¿Quién se encarga? Simplemente la juegas a favor. ¿Quién se encarga de comprar todo eso? O sea, quiero pertenecer a ese comando. O sea, me gustaría Es una muchísimo. pesadilla, es una pesadilla. O sea, ¿quién compra esos miles de jarrones, esos miles de botecitos, esos miles de muñequitos? ¿Quién compra todo eso? ¿Quién decide todo eso? Justamente ¿Cuánto tiempo empleáis en eso? Somos una compañía. Entonces, todos. Justamente y todas. le estaba diciendo a Pau que se había roto una pieza de Historia del Amor y que necesitábamos comprar un sustituto. Y claro, comprar el sustituto es... Y hemos quedado que vamos a hacer una batida por separado de bazares y sitios varios a ver si encontramos algo parecido. O sea, siempre tenemos a alguien en el equipo que se dedica a objetos para cada pieza y evidentemente es como la persona como principal, pero como a nosotros mismos nos gusta mucho todo este mundo, pues acabamos todos dedicados a buscar el objeto exacto y hay mucho de prueba y error, de comprar y devolver. De comprar y devolver, de comprar y devolver cosas rotas. Pero es realmente una tarea colectiva. Una persona sola yo creo que no podría. ¿De qué se nutre vuestro teatro? Vamos a hablar de eso. No tanto de nombres, sino qué es lo que se incorpora en vuestra práctica. No sé si os nutréis de pintura, no sé, del cine, del cómic. ¿Qué es lo que se filtra? Sí, yo creo que es todo. Sí, ¿no? Es decir, que es un gran mix donde meter muchas cosas y meterlos en la batidora y que salga como algo nuestro, ¿no? Pero sí, es que todo, no sé. Y yo creo que realmente es esto, es buscar en la imagen y en el lenguaje más visual la síntesis de un concepto. Es decir, es cómo podemos llegar a transmitir este concepto sin usar las palabras. También y es un tema de lenguaje también y es un tema de necesidad. Dado que nuestras giras son principalmente internacionales, necesitamos usar un recurso que no sea la palabra. Siempre tenemos la palabra, siempre tenemos la palabra escrita, proyectada y demás, pero hay conceptos que son mucho más fácilmente transmitibles a través de la imagen y tienen mucha más potencia, tienes mucha más potencia visual, sobre todo porque puedes mezclar lo profano con lo sagrado, ¿no? Quiere decir que puedes mezclar lo más pop con lo más elitista en una imagen. Y eso es porque bonito. también la imagen siempre deja un margen de libertad a la interpretación que nos parece muy interesante, ¿no? Que sin embargo, si tú lo especificas como con palabras, lo cierras mucho más, ¿no? O tienes que trabajar de otra manera con el lenguaje para dejar esa apertura y esa libertad de interpretación que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Nosotros siempre partimos de la idea que el espectador es alguien tan inteligente o más que nosotros y por tanto nos interesa cómo el espectador vuelca su propio mundo, su propia mirada en la propuesta visual que nosotros hacemos, ¿no? En ese diálogo nos parece que hay algo muy interesante. Y por tanto, referentes como Camille Ngo o Gregory Crewdson
o Yuri Erkarani, que son gente que trabaja en fotografía o en videocreación. Videoarte, documental. Sí, que todos ellos, en cierta manera, muestran el qué y el cómo a la vez, ¿no? Es decir, muestran el trampantojo y a la vez conocen mucho su medio y conocen mucho toda la cultura pop y modifican y transforman las imágenes, por así decirlo, pero son imágenes propias de la cultura pop, la mayoría, que les consiguen dar la vuelta y convertirlas. El otro día estaba mirando con mis hijas El maquinista de la General de Buster Keaton y de repente estaba pensando, claro, es que está todo ahí también, ¿no? O sea, y estamos hablando de muy atrás también de cultura audiovisual, ¿no? O sea que realmente cualquier cosa nos puede proporcionar, ¿no? un input que luego regeneramos, ¿no? Y por eso de repente en Birdie estamos pasando páginas de un periódico y te salen desde noticias sobre un descubrimiento de un gen que habla de la EVA mitocondrial, pero en la página siguiente está Kim Kardashian abriendo el champán, ¿no? Y pues todas estas cosas, ¿no? Estar atentos a lo que está a nuestro alrededor, y no solo nuestro, sino de la gente, ¿no? Y intentar ver las conexiones que hay entre todas estas cosas. Es como un cóctel un poco perverso, y es bonito, ¿no? Esos cócteles preciosos con colores, con palmeritas y demás, pero que sabes que esconde algo allí, ¿no? O que si te tomas más de dos, pues te puede pasar cualquier cosa. ¿Qué hay detrás de toda esta perfección? Porque, claro, vosotros en escena, o sea, todas las piezas de Agrupación Señor Serrano tienen una factura no solo dramatúrgica, sino también técnica, impecable. O sea, no me atrevería a decir perfecta porque es como una especie de aspiración imposible, ¿no? Pero, claro, hay como una especie de vocación de excelencia, esto lo hemos hablado alguna vez, como de hacerlo muy bien, de querer hacerlo muy bien, de que el trabajo merezca la pena, de que esté hecho con mucho amor y con mucha vocación, de que esté bien hecho, como pulcro, ¿sabes? Y eso es muy difícil de encontrar. O sea, lo estoy explicando y lo estoy reflexionando al mismo tiempo, pero me parece que es algo que hay una especie de aspiración a la belleza total en lo que hacéis, ¿sabes? Como si estuvieras buscando la gran belleza. Las respuestas de Pau y mía son diferentes. Pero son complementarias. Son complementarias. La mía es miedo, básicamente. Y es miedo a... Esa la compartimos. Sí, miedo al error, miedo a la suciedad y la inseguridad de algo que está desencajado. Es decir, es no poder enfrentarme a eso. Es decir, no es tanto una idea como de belleza, sino el no saber gestionar bien el caos, el no saber gestionar la entropía o el desorden o algo más punk, más sucio. Es decir, es un miedo al descontrol y por tanto es más sencillo para nosotros, creo, el crear un reloj perfecto que crear una masa viscosa que se va deshaciendo, pero que no es controlable, que cada día se deshará de una manera diferente. Entonces, yo, además de que buscar este preciosismo a mí me da mucho placer, pero yo, por ejemplo, en mi caso, reconozco un componente de complejo de clase. Esto me interesa. Y entonces yo me siento muy de unos orígenes muy humildes, familiares, de ancestros y tal, y tengo como esta pulsión, ¿no? Esta necesidad de hacer las cosas bien. Eso es muy de clase obrera. Sí. Y entonces tengo mucha esta necesidad de, yo si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien, ¿no? Que luego bien en realidad quiere decir muchas cosas, pero hay esta necesidad personal de eso, de hacer las cosas bien. Sería bonito, ¿eh? A lo mejor es como el siguiente paso, decir, vale, ya esto ya lo hemos hecho, ya lo tenemos, tic. Vamos a ver qué pasa si somos capaces de jugar con lo feo, con lo inacabado, con lo realmente imperfecto. No sé,
A lo mejor hay una puerta ahí, una bifurcación. Y con el No veo yo a Alex ahí. No lo veo. Imposible. Y con el hacerlo bien, es algo que hemos comentado alguna vez también, tiene que ver eso de que nos pueden ganar a recursos, nos pueden ganar a ingenio, nos pueden ganar a inspiración o lo que te dé la gana, pero a horas no nos van a ganar. Sí, horas de trabajo. No nos van a ganar. No nos van a ganar nadie. Es imposible. Hemos dicho antes que no competíamos, ¿eh? Sí, no, pero es una idea es la idea de decir, vale, ¿qué valor añadido, además de muchas otras pequeñas cosas, nosotros podemos aportar, ¿no? Y es la capacidad de trabajo. Sí, nosotros trabajamos muchísimo, mucho. Muy constante, además. Muchas horas. ¿En qué momento estáis ahora? Porque hablábamos al principio de esta conversación de lo que supuso ese tiempo que estuvisteis en Francia, cómo eso modificó vuestra manera de hacer, de lo que supuso también el León de Plata, de lo que imagino que habrá supuesto el haber consolidado una carrera internacional, haberos constituido un poco en empresa y de haber ampliado un poco el número de miembros de la compañía, que sois 5 ahora. Pero ¿en qué momento estáis ahora en vuestra mirada hacia el horizonte? Porque sí que yo noto que en las últimas piezas, en Una isla, en Historia del amor, quizá a lo mejor un pelín antes, pero lo veo como claro, estáis interviniendo en el lenguaje, estáis interviniendo en la manera de hacer, hay ahí algunos cambios, y en la escala también, me parece que hay cambios en la escala, que es una escala un poco más grande. ¿Hay una ambición de hacer cosas más grandes? ¿O cuál es la ambición? Yo más que ambición diría curiosidad. A mí me gusta la palabra ambición, que nos da como pudor, pero hablemos de ambición, ¿no? A mí... Pero es que no es eso. No sé, a mí no, ambición no. A mí me da... Yo tengo mucha curiosidad, eso sí. Mucha curiosidad, y eso es lo que creo que comentamos más a menudo, es... Deseo. Sí, deseo de qué pasa si nos metemos en este fregado, ¿no? ¿Qué pasa si, por esta cosa, ¿no? De no repetirte, de probar cosas nuevas, de entender tu trabajo y tu desarrollo como artista, como creador, ¿no? como un camino que necesita de evolución, ¿no? Y esto lo hemos comentado alguna vez, lo que no queremos es hacer Picassos, en el mal sentido del concepto, de decir, vale, ya está, soy reconocible, tengo esto, me voy a quedar aquí. Vale. Para nosotros sería como muy aburrido y muy poco natural. Sí, pero ¿qué queréis hacer ahora? Aproximadamente cada 3 años la compañía sufre como un pequeño terremoto, ¿no? Un sisma, donde intentamos cuestionarnos por qué estamos juntos, por qué nos hacemos compañía, por qué hacemos los proyectos que hacemos, por qué levantamos las obras, las producciones que levantamos. Y yo creo que actualmente estamos sufriendo un sisma de estos. Sí, hay esta cosa de, bueno, van a coincidir dos cosas y como siempre lo material influye ¿no? Se nos acaba este año la subvención trienal que tenemos con la Generalitat y va a coincidir con que cumplimos 20 años, ¿no? Entonces te preguntas, vale, ¿los 20 años son el inicio de algo o el fin de algo? ¿No? Y nos estamos preguntando si realmente es nuestro fin y cuándo acaba esto, si es que acaba. Y casi es bonito. Lo que decíamos de el futuro está cerca y por tanto este futuro que ya es cercano, decir, ¿qué me apetece probar? ¿Y qué me apetece probar y cómo lo hago? ¿Con qué compañía lo hago? ¿No? ¿Lo hago con qué grupo? Es decir, ¿cómo conjugo los elementos ahora? Nos apetece seguramente probar algo de ópera más, sí. Es posible. Igual nos apetece probar algo de música más. Es decir, pero es casi volver a replantearte cuál es tu deseo, ¿no? Y volver a pensar que la rueda esa máquina que te empuja a producir, a estrenar y a girar, en el fondo tiene mucho más que ver con tu deseo. Y por tanto, volver a oler y volver a estar atentos, a mirar, de decir, vale, por aquí, vale, por allí, que en el fondo creo que es la clave que nos ha mantenido vivos, y que hace que hayamos durado 20 años, por así decirlo, que es esta idea de oler, de olisquear y tirar hacia el deseo, y que el deseo te empuje, y no la inercia. Por tanto, ¿qué toca? No lo sé. Evidentemente hay puertas abiertas, que si un proyecto
más grande con dos estructuras nacionales, que si un encargo de lírica, pero bueno, ya veremos. Sí, este año nos va a servir un poco para eso, para plantearnos tal. Entonces decidiremos si hacemos la fiesta que nos estás pidiendo. Por favor, hagamos fiesta. O si hacemos una fiesta o un funeral. Hagamos fiesta. Hagamos fiesta. Y si es un funeral, será una fiesta. Será una fiesta. Alex Serrano y Pau Palacios, ha sido un placer. No, nuestro. Igualmente.